al otro lado del velo, en Canal del Misterio. Bueno, pues atravesamos ese maravilloso velo que separa las diferentes dimensiones para encontrarnos con Nuria Pérez. Buenas noches. Hola Nuria, muy buenas noches y muy buenas noches a todos amigos. Qué alegría estar contigo de nuevo, estar aquí juntitas y bueno, pues como siempre, ¿no? Esperando que nos cuentes esas historias tan esperanzadoras que nos traes siempre, Nuria. Ay Nuria, pues esta semana te traigo una historia que, bueno, sí es esperanzadora, pero es verdad que es bastante triste porque muchas veces contamos siempre las historias de nuestros seres trascendidos, pero cuando uno trasciende a voluntad, siempre es como muy complicado no tocar estos temas con las familias. Y hoy te traigo la historia de un chico que se llama Alonso, ¿Sí? que con 14 añitos decidió quitarse la vida. Ajá. Y bueno, pues te puedes imaginar, dejó a su familia devastada, no es la palabra. Creo que, como dice su madre, los dejó destruidos de no volver a levantar cabeza en la vida, ¿no? Porque comenta su madre que, bueno, que él llevaba un par de años, desde los 12 años, que se sentía muy triste y que ella como madre se sentía muy frustrada de no poder quitar esa tristeza a su hijo y no poder volver a enfocarle en el camino para que era un niño, es que era un niño, ¿no? Tienes una vida por delante, no sabes lo que te depara el futuro siempre. Y bueno, pues él tomó la decisión con 14 años de quitarse la vida. Y bueno, pues era una familia numerosa, de 5 hijos. Él era el pequeño. Y bueno, pues como dice ella, ¿no? Fue un tremendo maestro que nos ha venido a enseñar el amor, el dolor, el sufrimiento, todas las emociones juntas y aprender a gestionarlas y digerirlas muy mal. Bueno, pues cuenta su madre que ellos no eran precisamente creyentes, no tenían fe ni en la Iglesia católica, ni en la musulmana, en la religión musulmana, ni en la ortodoxa, ni en nada de nada. O sea, ellos estaban desligados completamente del mundo de la fe. Y dice que, bueno, que 5 años después de la muerte de su hijo, una hermana de ella, que sí es muy, muy, muy creyente, le dijo: creo que para que tú sanes tu alma necesitas hacerle una misa a tu hijo. Imagínate, ¿no? Una persona que no es creyente me dijo que me va a sanar a mí una misa. Claro. Ni nada de nada. Y le dijo, bueno, pues un poco explicándole en qué consistía la fe cristiana, su hermana a ella, ¿no? De tienes que volver a encontrar el camino de la luz, el camino. Y dice que una mañana, el día que justo le había hecho su hermana la misa a su hijo, la misa la tenían por la tarde y esa mañana en el trabajo una compañera le dijo: vas a dejar de sufrir en el momento en que tú le pidas una señal a tu hijo y tu hijo te la dé. Claro, dice que ella se quedó diciendo, bueno, estoy rodeada de taradas. Una me dice que le haga una misa, le va a hacer una misa y me obliga a ir, la otra que me dice que le pida señales a mi hijo que ha fallecido y de a voluntad. Pero bueno, dice que ellos llevan años tan mal que cuando llegaron a la iglesia le dijo, bueno, pues ya estoy aquí en la iglesia y le voy a decir a mi hijo que me dé una señal de que le está bien. Bueno, pues ella comenta que empezó la misa y el coro de la iglesia empezó a cantar una música. Y dice, no sé en qué momento esa música me hizo como relajarme, ¿no? Bueno, pues ya está, esto es un acto bonito que ha hecho mi hermana para él, pues lo acepto y ya está. Dice, empecé a relajarme y dice que echó la cabeza hacia atrás y pensó en ese momento, dijo, ojalá me hiciera saber que de verdad está bien, porque para nosotros es muy difícil continuar sin ti. Y dice que según echó la cabeza atrás y cerró los ojos, los abrió, vio la bóveda de la iglesia, los volvió a cerrar y dice que según los cerró, dice, yo no sé si fue un trance, no sé si me quedé dormida por segundos, pero dice que vi a su hijo sonriéndole y que en ese momento abrió los ojos y dijo, no me lo puedo creer, pero desde ese momento sintió una paz
que ella dice, no sé cómo explicarlo, no sé si fue el ambiente de la iglesia, no sé si fue la señal que yo pedí, Sí. pero hay algo porque en ese momento yo vi a mi hijo, lo visualicé, sonriéndome y diciéndome estoy bien, tranquila. Ujú. Y desde entonces ella cuenta que pudo sanar un poco lo que es sobre todo el duelo, ¿no? De la pérdida Claro. de su hijo y la forma en la que se fue. Claro, claro. Y dice que ella contaba, ¿esto será una señal? Bueno, claro que es una señal y tan señal, ¿no? Claro. Qué manera tan bonita, ¿no? Hoy elegí esta historia, Nuria, porque siempre las despedidas de nuestros seres queridos son difíciles, ¿no? Todos los que lo hemos vivido, pues lo sabemos, que es el 100% de la población, pero es verdad que un suicidio es una cosa que que se lleva muy mal, Ujú. que también los que lo hemos tenido cerca se lleva muy, 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 muy mal. Y bueno, pues la seleccioné porque quizá haya personas que nos estén escuchando, que les haya pasado esto y que digan, bueno, nos oigan todas las semanas no contar historias que traen paz y a lo mejor piensen que una muerte por suicidio no puedas conectarte con señales, pero también funcionan las Claro que señales. sí, claro que sí. Solo tienes que creerlo y solo Ujú. tienes que abrir tu corazón a ellas. Sí, 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 sí. Bueno, pues una historia desde luego fuerte, dolorosa, pero como siempre, como todas las que nos traes, al final abren una puerta, ¿no? a la esperanza, que es muy hermoso de vivir y muy hermoso de compartir, porque como bien dices, Nuria, pues esto le puede llegar a almas que están ahora mismo, pues eso, con esa duda, ¿no? De qué pasará con este familiar, con esta amiga, con este pariente que se ha ido de esta forma. ¿Estarán en paz? ¿No lo estarán? Siempre, siempre están en paz. Eso tiene que quedar claro, clarísimo. Otra cosa es lo que nos quieran vender otro tipo de relación, religiones, perdón. Pero el alma sabe muy bien qué es lo que hace y por qué lo hace. Así que eh, nada, nosotros lo único que tenemos que hacer es estar aquí para seguir amándolos como siempre hemos hecho. Por supuesto, y siempre, 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 siempre lo decimos, ¿no? Que el amor que hemos sentido por los seres que ya han trascendido y que nos han acompañado en esta vida y en otras, Ujú. siempre está ahí y es el hilo que nos conecta a todos entre los diferentes planos. Sí, sí, sí. Es la gran herramienta que podemos utilizar para estar en contacto con ellos y para sentirlos y que ellos nos sientan a nosotros también, claro. ¿Mm? Efectivamente. Bueno, pues Nuria, lo dejamos aquí, tus vías de contacto. Bueno, pues ya sabéis, a todos siempre os doy X, que es @Nuri con YPCC. Y ahí por ahora podéis enviarme todo lo que queráis, historias como la que acabamos de contar, Ujú. o hacernos llegar las que vosotros queráis, o si tenéis alguna duda, ya sabéis que ahí estamos para ayudaros. Vale, perfecto. El nuevo Twitter que te ibas a sacar todavía no está, ¿no? Todavía no está. Vale. Nos ha pillado el apagón. Vale, de acuerdo, compañera. Pues hasta la próxima semana. Hasta la próxima semana, amigos. Un besito, Nuria.